Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este miércoles 20 de septiembre del año 2023. La videoconferencia del día de hoy lleva por título Retos Futuros de la Medicina y va a ser impartida por el doctor Juan Luis Salgado Loza. El doctor Salgado es especialista certificado en medicina interna por el Consejo Mexicano de Medicina Interna y la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo maestría en Administración de Negocios de la Universidad de las Américas en México. Hizo trabajo clínico en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es miembro del American College of Physicians, es colegiado del Colegio de Medicina Interna de México, es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna y actualmente es presidente del Colegio de Medicina Interna de México. Es un gusto para mí recibir aquí a mi colega y amigo, el doctor Juan Luis Salgado. Adelante, Juan Luis. Pues buenas noches a todos. Eduardo, muchas gracias por la presentación. Realmente es un honor y un placer estar con todos ustedes aquí en la fraternidad. Espero que la plática del día de hoy sea de su interés. Cuando se planteó esto, dijimos, bueno, ¿vemos algo clínico, algo cuasi clínico o qué hacemos? Y entonces llegamos a la conclusión de que era muy importante ver qué es lo que sucedía con la medicina hacia el futuro. Y de ahí salió entonces el asunto de los retos médicos, los retos futuros de la medicina, y estos evidentemente no nada más implican el área médica. Déjenme decirles que cuando uno trabaja en este contexto, lo que está sucediendo, ¿sí?, es que pues no vivimos en una isla, ¿no? No vivimos en una isla. Déjenme lograr que esto se avance porque por algún motivo no logro que avance, pero bueno, avanzará. En algún momento avanzará. Veamos. Ok, a ver, veamos nuevamente. Disculpen ustedes las molestias, pero los fierros son así. $80, $20, $38. Cuando nosotros hablamos de cuáles son los retos en la medicina, algo que es muy importante, si no me escuchan, por favor me lo dicen, ¿sí? Algo que es muy importante es pensar en este análisis que les pongo aquí, que se llama PEST. El análisis PEST es algo que se debe hacer en cualquier actividad de la vida, independientemente sea económica, social, de ciencias, de salud, etcétera. Y esto se refiere a elementos en donde tenemos que tomar en consideración el ambiente político de las cosas, el ambiente económico, el ambiente social y el ambiente tecnológico. ¿A qué obedece esto? La salud y el cómo nos movemos en la salud tiene que ver con todos estos entornos. Los dineros son algo muy importante para el contexto de salud. Ya no digamos cómo van los cambios tecnológicos, porque estos, por supuesto, generan muchos avances o muchos retrocesos, depende cómo lo veamos. Y sin duda, pues los aspectos políticos los estamos viviendo todos los días. Ante esta situación, creo yo, podemos hablar de 13 puntos muy tangibles, de 13 retos tangibles, y los cuales están ustedes viendo en pantalla. Uno de ellos es el envejecimiento y la esperanza de vida, el crecimiento poblacional que trae aparejado,
las enfermedades infecciosas, las enfermedades crónico-degenerativas, la cantidad de información con que disponemos y que ahora se ve todavía incrementada con la inteligencia artificial, el desarrollo en áreas genéticas, el cáncer, la inversión en salud, la problemática muy importante del acceso, el rubro de la medicina preventiva, la tecnología, la economía y sin duda el cambio climático. Si partimos de esto, entonces hablemos un poco del envejecimiento. Vean ustedes cómo en el año 2000 la pirámide poblacional tendía a tener una base muy ancha, muy amplia, con una punta muy afinada. Para el año que vivimos, prácticamente 2022, esta base se ha hecho más pequeña, mucho más pequeña. Vean ustedes que ya solo toma un 40%, cuando antes era mucho más del 45%. El área de madurez se ha incrementado y por supuesto la vértice todavía permanece. Pero si nosotros nos movemos hacia el año 2050, vean ustedes cómo esto prácticamente ya es un rectángulo, ¿sí? En donde la base de personas jóvenes está por debajo ya del 40%, avanzando mucho más hacia un 30% y tiende a crecer la madurez y se mantiene, aunque de manera mucho más amplia, ¿sí? La época etaria de los ancianos. ¿Qué significa esto? El tener personas de mayor edad va a traer como consecuencia no necesariamente un decremento en la salud, pero sí y sin duda una mayor frecuencia de enfermedad. Es sabido que conforme uno avanza, los riesgos van incrementándose. Y el incrementar este riesgo, por supuesto, trae aparejado el que las personas mayores tengan un mayor riesgo, no necesariamente una mayor enfermedad, pero sí un mayor riesgo. Entonces, al tener un mayor riesgo, las posibilidades de enfermedad son mayores. A partir de este envejecimiento, entonces, nosotros tenemos que considerar dos elementos muy importantes. Uno es la esperanza de vida y el otro es el crecimiento poblacional. Vean ustedes cómo la esperanza de vida en todos los continentes es mayor, tiende a ser mayor hacia el año 2050. En esta plática me voy a referir a los siguientes 25 años, porque después de esto todavía las cosas van a cambiar de manera brutal. Entonces, vamos a tener personas que van a vivir más y en consecuencia que van a tener mayor edad, pero también vamos a tener mayor número de personas. Se estima que para el año 2050 estaremos cerca de los 10,000 millones. Como ustedes saben, hace unos días ya los 8,000 millones fueron alcanzados. Pues vamos en caballo de hacienda para llegar a los 10,000 millones. Y ustedes pueden ver aquí qué es lo que va a suceder. Europa va a continuar decreciendo, pero solamente 40 millones, comparativamente con el África, que va a crecer 1,000 millones en los siguientes 26 años de personas. Asia, 600 millones. Sus tendencias se van a frenar, porque hoy por hoy los más de 3,000 millones de chinos e hindús forman una parte muy importante, la tercera parte de la población. En América va a venir un crecimiento apenas de 110 millones, que comparativamente a los 1,000 millones de África, pues no suena tan fuerte. Y Oceanía apenas 12 millones. Es el área en donde menos va a haber un crecimiento. Entonces, si tenemos personas de mayor edad que además van a vivir más y va a crecer mucho más la población, independientemente de si los índices de natalidad disminuyen, porque hoy sabemos que el índice de natalidad es menor a 1, pero son más las personas que están teniendo hijos. Sobre todo, por supuesto, lo pueden ver ustedes en dónde, en el África, en Asia y en América. Los otros países llamados desarrollados no están teniendo ese tipo de crecimientos tan exagerados,
¿sí? Como lo que puede estar sucediendo en el continente africano o en el asiático. Entonces, estos 4 elementos, que es un menor índice de natalidad, pero soportado por un mayor número de personas, trae un número neto de nacimientos mucho mayor al que tenemos hoy. Por el otro lado, tenemos una esperanza de vida mayor y además de eso, tenemos un crecimiento en áreas de mayor volumen, ¿sí? De mayor volumen en cuanto a edad. Estos elementos, entonces, van a traer como consecuencia, por ejemplo, que las enfermedades infecciosas, que desde toda la vida han sido el azote de la humanidad, ¿no? Cada vez que la humanidad disminuye es porque viene una infección, háblese de la peste negra, el COVID en estos últimos años, y esto no va a acabar ahí. Por supuesto, tenemos los gérmenes viejos, independientemente de si son bacterias, hongos, virus o como se llamen, priones, nanopartículas, en fin, muchos de ellos ya son conocidos y son viejos. Hay algunos otros que se comportan como emergentes, cosas que se supone ya no existían y que vienen repuntando. El ejemplo clarísimo es la tuberculosis. La tuberculosis, que durante muchos años estuvo controlada dentro de lo que cabe, hoy resulta que vuelve a ser un azote importante. Los emergentes, hay otros que ante ciertas condiciones van a provocar nuevas enfermedades, ¿no? Muchos pacientes inmunocomprometidos, pacientes en estado de desnutrición. Las enfermedades infecciosas están asociadas mucho a estados de desnutrición y también a estados de enfermedad crónica. Entonces, un incremento en la población asociado a menores posibilidades de atender de manera adecuada a esa población, traerá como consecuencia que las enfermedades infecciosas repunten. Hay mutados, ¿no? La Escherichia coli, muchas bacterias que se supone no eran nocivas, que se comportan ahora como nocivas. Y qué hablar de los nuevos, ¿no? Caso específico, COVID-19 y muchos otros más que están funcionando y que vienen avanzando. Las mutaciones ahora son mucho más rápidas, los virus aparecen en RNA cuando antes no teníamos ese tipo de virus o era un coronavirus que apenas te daba una gripita ahí banal, ¿sí? Y para esto, ¿realmente tenemos antimicrobianos? Esta carrera que seguramente y desgraciadamente vamos a perder porque pues tenemos nuevos medicamentos, pero esos medicamentos realmente están llegando a donde se necesita, que ese es un problema. Estamos teniendo resistencias, todos los días se genera una nueva resistencia, todos los días se genera una nueva cepa. Entonces, entre viejos, nuevos, mutados y emergentes, yo no sé si realmente los antimicrobianos van a ser capaces de lograr esto, ¿no? Otro elemento que debemos de tomar en consideración son las enfermedades crónicas. Como ustedes pueden ver aquí, las enfermedades crónicas hoy por hoy son las más importantes en cuanto a su frecuencia, el número de muertes que producen. Por ejemplo, la presión sanguínea elevada, pues al año nada más mata 11 millones de personas. Y peor aún, provoca una pérdida en años de vida de calidad del número que ustedes pueden ver aquí. 209 millones de años perdidos, de años de productividad y calidad perdidos. ¿Qué decir del famosísimo colesterol LDL? ¿No? 4 millones de muertos, 86 millones de DALIs perdidos. La glucosa elevada, 2.3 millones, y la obesidad. ¿Sí? Apenas en este momento, 2021, 2 millones de muertos, pero casi 44 millones de DALIs perdidos. ¿Qué nos está diciendo esto? Las enfermedades crónicas son algo que si no hacemos cambios en el estilo de vida, forzosamente van a llevar
a una situación catastrófica en el país y en el planeta. En todo el mundo, la principal causa de muerte es la cardiovascular y llevamos 60, 70 años hablando de esto. Y después de 70 años, no hemos logrado impactar en la disminución del riesgo de las enfermedades cardiovasculares. Algo estamos haciendo de manera equivocada. No sé si estamos comunicando bien, no sé si estamos detectando bien, no sé si estamos educando bien a las personas. Es evidente que si la enfermedad cardiovascular que ha matado tanta gente en los últimos 5 años continúa, si para 2021 tenía 10.8 millones de muertes, seguramente para 2050, que es el horizonte que estamos revisando, este número por lo menos va a estar por los 15 millones. ¿Sí? Es muy importante entender que entre enfermedades infecciosas e enfermedades crónicas se va una gran parte del presupuesto de salud. Y de ahí es de donde viene esto. Esto está aparejado en que el riesgo se incrementa por la edad. Va a haber no solo personas más grandes, sino un mayor número de personas grandes. ¿Sí? Y con grande me refiero a añosas. Esto en consecuencia tiene que movernos. Pero, ¿qué estamos haciendo mal? La información disponible es otro problema. ¿Y por qué es un problema? Hoy existen 8,000 millones de smartphones en el planeta y más de 1 billón de páginas en Internet. ¿Cuántas de estas páginas realmente dan información adecuada? Son páginas que nosotros estamos consultando, son páginas que nosotros estamos viendo, pero que también ven las personas. Y entonces estas personas, a través de esta información disponible, tienen como consecuencia el que ya no lleguen a la consulta a decirte, oiga, doctor, ¿de qué estoy enfermo? Sino a decirte, estoy enfermo de esto. Y como estoy enfermo de esto, entonces usted me tiene que dar aquello. Eso ya no es una consulta. Los casi 3 años que nos pasamos un poco enclaustrados por el COVID, propició además el crecimiento de la consulta, de la videoconsulta, de la consulta por mensaje. Ya la comunicación era completamente diferente y las personas tenían acceso y llegan con unas dudas impresionantes en donde nosotros mismos a veces ni siquiera sabemos qué contestarles. Es una persona que se dedicó a revisar horas y horas y horas para ir a comprobar a ver si es cierto que lo que dice es lo correcto. Entonces, si bien la información disponible debiera de ser un elemento de beneficio, es un arma de doble filo. Muy buena información, información veraz, pero por el otro lado, muchas mentiras en todos los ámbitos. Independientemente de ellos, sabemos perfectamente que ahí cada quien puede poner lo que quiera y que hay una parte de su verdad, aunque no necesariamente sea la verdad. Y en el área de la salud se vuelve un problema gravísimo, gravísimo. Otro elemento de la información, la inteligencia artificial. Eso que veíamos en las películas, que nos decían, oye, fíjate que hubo un autor que hasta hace una película de 3 horas y en donde este niño que ya tenía inteligencia artificial acaba enamorado y buscando a la mamá y comportándose como un ser humano, pues pareciera que ya no es tanto ciencia ficción. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿No? La inteligencia artificial lo que hace es generar un juicio crítico asociado a la manera de pensar de los seres humanos. Y dice ahí héroe o villano porque lo que está sucediendo hoy es, ¿de verdad todo lo que dice la inteligencia artificial es veraz? La gente está tendiendo a aprender cómo preguntar. Es difícil
que el chat GPT te conteste si no haces las cosas como pregunta. Si solamente dices algo, difícilmente logra la persona, y en este caso le estoy llamando persona al chat GPT, darte una respuesta certera. Acabo de checar, por ejemplo, que las mismas autoridades de inteligencia artificial están poniendo un anuncio de cuidado. No todo lo que dice la inteligencia artificial puede ser aplicable a la medicina, y menos a la medicina, porque la inteligencia artificial no logra tener esos juicios ni tiene todo el panorama, y mucho de lo que tiene es derivado de la información que nosotros le damos. Entonces, si nosotros no tenemos una buena información que darle a ChatGPT, por ejemplo, ChatGPT no nos va a poder dar la respuesta. El principio de toda la vida de la computación, de las máquinas, de la informática es garbage in, garbage out. Si das basura, recibes basura. ¿Qué significa esto? El médico no puede soslayar su función como interrogador, como diagnosticador, como una persona que le ayude al paciente a llegar realmente a tener un diagnóstico. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que si yo no doy información, no puedo culpar a un tercero de mis errores. No debo culpar a un tercero de mis errores. Y eso está sucediendo. Ya se presentan los primeros artículos, revisiones, que se hicieron a través de un editor de inteligencia artificial. Ya no es un criterio, yo solamente le pongo ahí lo que quiero buscar y te arroja muchísima información. Y entonces las revistas científicas dicen, ¿esto es un plagio o esto es un artículo realmente original? ¿Y es original de Juan Luis Salgado o es original del ChatGPT? Y peor aún, la aplicabilidad hacia el paciente. ¿Qué terapéutica le debo dar a un paciente que tiene algo que yo me imagino que tiene? Y entonces mi interacción, más que ser con el paciente, se vuelve una interacción con la máquina. Y al interaccionar con la máquina, la relación médico-paciente se pierde de manera terrible. Entonces, como verán, el tener esa información disponible no siempre es lo mejor. Sin duda, las 1.1 billón páginas que hay en el Internet deben ser útiles, pero es humanamente imposible llegar a lo que pueda ser un ordenador. Esa es la parte positiva de la inteligencia artificial, que puede tomar información que para un ser humano sería imposible hacerlo, y menos en el tiempo que lo hace. Las sinapsis que genera la inteligencia artificial son muy diferentes a las sinapsis en velocidad de análisis de información que la que tiene un ser humano. Nosotros analizamos muchísimo, pero no podemos analizar la avalancha de conocimiento médico que hay. El conocimiento médico en los años 60 tardaba más o menos en duplicarse, aproximadamente tardaría 50 años. En el 2023, el conocimiento médico se duplica cada 73 días, lo cual es imposible de seguir a través de un ser humano normal, aunque estuviera pegado todos los días de su vida y todos los segundos de su vida buscando información. Entonces, esa es la parte de heroicidad. Permite que un proceso de búsqueda se haga mucho más rápido para que nosotros podamos, con un juicio crítico, definir qué es lo que sí es correcto de lo que no es correcto. Entonces, ojo, la inteligencia artificial es una gran solución, pero definitivamente no es la solución. No es la solución. Es un complemento que nos ayudará. Y espero que nuestros pacientes logren entender eso. El médico no se puede llamar inteligencia artificial. Y sin duda será un reto para nosotros. ¿Qué decir del desarrollo genético?
Y aquí la pregunta que yo me hago es, ¿son nuevas enfermedades o son enfermedades que no conocíamos? Son enfermedades con las cuales todavía no habíamos entrado en contacto, pero no porque no existieran, sino porque no sabíamos que estaban ahí. El desarrollo genético no es algo tan nuevo, ¿saben? El desarrollo genético inicia desde hace mucho tiempo, pero el salto cuántico se dio cuando el genoma humano en el 2001 logró ser descrito. Describir el genoma humano costó algo así como $4 billones. Más o menos lo que se paga de impuestos en Estados Unidos en un año. Y ha producido ganancias para estas personas de aproximadamente $780 billones. Entonces, como ustedes pueden ver, el negocio fue muy bueno. Sin embargo, apenas era la punta de la lanza. El desarrollo genético ha logrado muchos elementos. Una de ellas es la identificación de las variantes en el código cromosómico humano. Y se han podido describir enfermedades monogénicas, muchas de ellas comunes como la fibrosis quística y otras no tan comunes como el Gaucher y el Fabry, que de hecho son llamadas enfermedades raras. Pero que estas enfermedades pueden no ser tan raras, simplemente sus manifestaciones son muchísimas. Hay muchas personas que tienen cambios patogénicos en sus cromosomas, esas variantes patogénicas, y que estás transmitiendo a su descendencia, dado que son monogénicas. Pero que las manifestaciones no son tan floridas como para encontrarlas, ¿no? Ustedes han visto últimamente por ahí la miocardiopatía, ¿no? La miocardiopatía dilatada que de repente se ha hecho tan frecuente. Y que de repente le decimos, pues es idiopática, no sabemos qué pasa. Pues la miocardiopatía en pacientes jóvenes está asociada a la enfermedad de Fabry. O algo similar sucede con el accidente vascular cerebral en personas jóvenes, el criptogénico, que es en donde no hay una causa y de repente se presenta. Y así como hay muchas otras enfermedades, ¿sí? El POMPE, la mucopolisacaridosis, etcétera, que son monogénicas y que vienen desde el desarrollo genético, pero que ya existían. Simplemente que ahora sabemos que las produce. Y a través de este desarrollo genético, después de la descripción en el 2001 del genoma humano, pues se ha podido ya establecer una cierta asociación entre algunas variantes y la presencia de hipertensión sistólica o de hipertensión diastólica o de resistencia a la insulina, ¿sí? O de obesidad. Sin embargo, en estos casos que son poligénicos, no se ha podido establecer cuál es la modificación correcta que debe de ser, en dónde se debe de intervenir para lograr controlar la enfermedad. Sabemos que la diabetes tipo 1, evidentemente hay un problema inmunológico, pero que está marcado por un cambio genético. En el caso de la diabetes tipo 2, sabemos qué modificaciones genéticas, qué variantes genéticas están asociadas a la resistencia a la insulina. Pero no es una, son muchas y se encuentran en muchos de los genes. Por lo cual, no hay una cura genética hoy por hoy. El desarrollo genético también ha traído aparejado el que haya nuevas formas de tratar a los pacientes. Estas nuevas formas de tratar a los pacientes, que ustedes las conocen, unas de ellas se llaman anticuerpos monoclonales. Otras se llaman desarrollo enzimático. Otras prenden interruptores, otras apagan interruptores, otras actúan sobre receptores. Y algo que también parece ciencia ficción, ¿no? Y que el caso muy específico se llama Luxturna. Luxturna es una terapia completamente genética, que interactúa sobre una variante genética en niños que nacen con amaurosis hereditaria y que de repente pierden la vista y que después de la aplicación de Luxturna recuperan la vista, porque van y corrigen
el cambio genético que la estaba provocando. Otra forma de ver el desarrollo genético también es el que podemos entender qué personas son más susceptibles más allá de lo que, de lo que esté dentro, de lo que esté en el ambiente. Si tú tienes una variante monogénica, vas a tener la enfermedad, sí o sí. Si tienes una variante o muchas variantes en lo poligénico, si estás expuesto a un ambiente específico, puedes desarrollar la enfermedad. ¿Qué estoy diciendo con esto? El desarrollo genético también ayuda a saber qué personas tienen más riesgo de tener una enfermedad. Qué personas tienen que tener cuidado con el ambiente en el que se desenvuelven. Y cuando hablo de ambiente, hablo de tabaquismo, hablo de obesidad, hablo de dieta, hablo de control de enfermedades. Porque es obvio que si no hago nada, voy a manifestar la enfermedad, porque tiendo a ser proclive al desarrollo de esta. Entonces, como ustedes pueden ver, este desarrollo genético ha permitido mejorar el diagnóstico, ha permitido desarrollar terapias, ha permitido saber cuál es la etiología de ciertas enfermedades. Y por supuesto, esto va a seguir. Estamos apenas en la punta del iceberg, pero para 23 años de desarrollo, creo que este es un desarrollo extraordinariamente acelerado. En 2001 apenas estábamos en pañales y hoy el producto está caminando y yendo en bicicleta. Pronto va a ir en auto. ¿Sí? El problema que trae aparejado el desarrollo genético al final del día es que muchas veces no se hace nada con él. Y un ejemplo claro se llama cáncer. Hoy por hoy, el cáncer, que es otro de los grandes retos médicos en el futuro, ya se sabe que son células anormales, lo hemos sabido toda la vida. En los años principios del 2000, una de las primeras terapias monoclonales que se envió, que se puso en el mercado, se llamó Maftera, el rituximab. Y entonces este medicamento dio un boom terrible porque logró en linfomas no Hodgkin, CD20 positivo, una cura del 95 al 97%, lo cual era impensable. Y abrió la brecha para que llegaran más monoclonales, para que llegara más desarrollo. Sin embargo, lo que está pasando hoy y lo que ustedes pueden ver es que para 2050, que ustedes pueden ver aquí, lo que se espera es que en todas las zonas del mundo, haya más cáncer del que hay ahora. Y no es poquito. Ustedes pueden ver aquí cómo inclusive en China esperan un incremento del 327% en la frecuencia de cáncer. ¿Y qué decir, por ejemplo, en Latinoamérica? 253, África 228. Y el que mejor le va, si es que podemos hablar de mejoría, es en Europa, en donde prácticamente va a ser un 100% más. Vean ustedes, se espera que en el 2016 había 711,000 personas, vaya más de 1.3 millones de personas con cualquier tipo de cáncer. ¿Qué tiene que ver con el cáncer en esto? Bueno, pues primero tiene que ver con que a pesar de los avances que ha habido en el aspecto genético, todavía no tenemos la tecnología para saber cómo detectar muchos cánceres. Otros están siendo emergentes, otros están apareciendo. Cánceres que aparentemente no existían, de repente aparecen cosas extrañas. La mayor cantidad de personas en el planeta, la mayor esperanza de vida en el planeta va a permitir que se expresen cosas que antes no se expresaban. El que las personas, el que un mayor número de personas pertenezcan a un grupo etario en específico, va a tener también una influencia específica sobre el cáncer. Entonces, si bien una de las áreas de mayor
desarrollo en prácticamente todos los ámbitos es el cáncer, en donde más recursos se disponen, en donde más recursos se hacen, todavía está muy lejos de ser controlado, muy lejos de ser controlado. Y eso sucede porque pues tenemos dos problemas, ¿no? ¿Cuál es la inversión en salud? Y aquí me preguntaría yo, ¿qué tanto es tantito? Vean ustedes cómo el gasto público en salud en Estados Unidos alcanza el 14.3 de su Producto Interno Bruto. En el 2018 estamos hablando. En México, 2.8 del Producto Interno Bruto. Esta línea roja que ustedes ven aquí indica el 6% que la Organización Mundial de la Salud mínimo sugiere como el adecuado. Sugiere como el adecuado. Y esto no significa necesariamente que es el óptimo, pero es lo mínimo necesario. Ahora imagínense, por ejemplo, nuestro pobre país México, en donde el gasto en salud cada vez es menor, en donde nuestras autoridades, sin hablar de política, pues no tienen una comprensión clara de lo que está pasando y nos tienen sometidos a cursos incompletos de vacuna de COVID, que no pueden entrar las vacunas porque por una absurda necedad de que tiene que ser Sputnik o tiene que ser Abdalá, que no tienen ningún sustento. Entonces, yo no quiero hacer política en este sentido, pero sí creo que es muy importante entender que el gasto público en salud, ¿sí?, no es óptimo. Ustedes pueden ver, los países llamados desarrollados sí tienen una parte, pues sí, que está por arriba de lo sugerido por la Organización Mundial de la Salud. En 2018 puede ser un año muy previo, pero las cosas siguen igual. Las cosas no van a cambiar, no han cambiado. Y si han cambiado es para peor. ¿Por qué? Porque nuevamente la cantidad de personas se incrementa. La demanda de los servicios de salud se hace mayor. Y entonces nuevamente me surge la pregunta, ¿qué tanto es tantito? ¿Qué tanto debemos aumentar el gasto en salud para que esto no se vuelva como una espada de Damocles hacia nosotros y de repente le tengamos que decir lo que ya le decimos a los pacientes? Pues no hay cómo atenderlo, no hay cómo curarlo, no tenemos los elementos correctos para hacerlo, porque no hay dinero, ¿sí? Y entonces aquí surge una nueva situación. ¿Cómo es el acceso a los servicios de salud, a los medicamentos? Hoy por hoy es un 50-50. 50 no tienen acceso a sistemas de salud adecuados. Y el otro 50 que sí lo tiene, pues no es de manera completa. Definitivamente nuestro sistema de salud, si bien todos nosotros nos esforzamos, le echamos ganas, ponemos lo mejor que de nosotros, no tenemos una infraestructura como la de Dinamarca. Ni tampoco tenemos los insumos que hay en Estados Unidos, ni mucho menos la posibilidad de gasto que puede haber en Canadá. Entonces, si un 50 no puede, y si ustedes se acuerdan, hubo un momento en el que hubo una cosa llamada Seguro Popular que trató de aliviar esta situación y que desgraciadamente, bueno, pues se cambió por algo que se llama INSABI, con un resultado bastante incierto, y el otro 50 pertenecemos a los sistemas de salud, unos mejores que otros peores que los otros, y ahora sí que es lo que hay, o una medicina privada que desgraciadamente a veces se vuelve impagable. Y el acceso no nada más es a los sistemas de salud, también es a los medicamentos. Muchas partes en el mundo, no solo en México, no pueden acceder a tratamientos básicos, ya no digamos a tratamientos especializados, no digamos a medicamentos de alto costo, porque todo esto al final del día se apareja con este concepto que quiero comentarles ahora, la medicina preventiva. ¿Debemos curar o debemos prevenir? Ese es el gran dilema. Hoy por hoy, la mayoría de las sociedades mundiales
tienden a la curación. Voy al médico cuando estoy enfermo. No le hago caso a las campañas de prevención. No las considero adecuadas, no las considero necesarias. Y sorpresa, prevenir es mejor que curar. Por desgracia, no tenemos la educación, no tenemos la cultura como raza de prevenir las cosas. Solamente vamos cuando estamos enfermos. Y todos nosotros todos los días le decimos a la gente, oiga, por favor, échele ganas, por favor, haga sus dietas, por favor, haga ejercicio, por favor, no fume. ¿Y cuántos de ustedes les ha tocado escuchar a un diabético decir, pues yo prefiero morir comiéndome todo que con hambre? Y entonces con ese tipo de mentalidades la cosa no funciona. Y no creamos que en México la cosa es muy mala. En México creo que es buena. El problema es que tenemos padecimientos importantes. Somos una sociedad obesa. 70% de las personas somos obesos o tenemos algún tipo de sobrepeso. Eso se asocia con, por supuesto, la falta de actividad física, con el sedentarismo. Estas dos situaciones aumentan el riesgo cardiovascular y no solamente el riesgo cardiovascular. ¿Sí? No quiero dejar de lado que hay muchos padecimientos que se pueden evitar simplemente con prevenir. Uno de ellos es la osteoporosis. Y si la dejamos avanzar, va a ser tan grave como lo cardiovascular. ¿Por qué? Porque solamente hay que tratar de tomar calcio, tomar vitamina D, exponerse al sol, hacer ejercicio, no tomar demasiada cafeína, en fin. Cosas que pueden prevenirse, pero que desgraciadamente no están siendo comunicadas y que a veces, a pesar de ser comunicadas, no están siendo efectivas en cuanto al mensaje que debemos dar. Para ya prácticamente terminar, les quiero decir es el otro de los aspectos que les hablé hace un momento, PES, político, económico, social y tecnológico. Ya hemos visto muchas cosas sociales, hemos visto algunas cosas económicas. En el aspecto de la tecnología, sí hay grandes avances, sí hay muy grandes avances. Ya hablamos ampliamente de los aspectos génicos. No, por supuesto, no quiero soslayar lo que sucede en otro tipo de tecnologías como los rayos X, la intervencionismo, la endoscopía, la imagenología, los ultrasonidos. O sea, realmente hay muchos avances, pero no son necesariamente en todas las áreas de salud prioritarias. Hay avances que no están llegando a donde deben de llegar. ¿Sí? Aquí estamos hablando de que hay ultrasonidos que te pueden medir de manera milimétrica la corriente turbulenta que hay dentro de la aurícula izquierda para ver si vas a tener o no un trombo. Pero por el otro lado, los avances que empezó María Curie de un aparato de rayos X simple a veces no están en donde está la gente. Entonces, ese aspecto tecnológico es, sí hay mucha tecnología, pero no hay acceso. Sí hay mucha tecnología, pero no hay recursos para que la gente pueda llegar ahí. Hay mucha tecnología, pero pocos sitios en donde se encuentre la tecnología y pocos lugares en donde nosotros podamos hacer que la gente pueda llegar a ser tratada con calidad. Nosotros como médicos tenemos nuestras limitaciones y hacemos, insisto, hacemos todo lo que podemos, pero hay cosas que no nos ayudan. Esa es un área importantísima de prioridad. Después de que uno hace un análisis PEST, hace un análisis que se llama SWOT, en donde vemos las fortalezas, las debilidades, las amenazas y las oportunidades. En fin. Y dos diapositivas para terminar. Los aspectos económicos. Vean, esto es algo muy importante. Los países, la columna roja pequeña es crecimiento del país, la amarilla es el crecimiento, ¿sí? del Producto Bruto per cápita y el porcentaje. Y entonces vean ustedes cómo, por ejemplo, India, Pakistán, Egipto, México, aquí está, miren, México, ¿sí? Tiene un muy buen crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿sí? Entonces, tienden a crecer las economías emergentes y tienden a decrecer las economías desarrolladas. Vean ustedes, por acá está Japón. Tiene un decrecimiento en su población
y crece su Producto Interno Bruto, pero no el promedio, que tiende a ser menor, ¿sí? Lo mismo sucede, por ejemplo, con Canadá. Aquí hay crecimiento poblacional, pero también es un poco menor del promedio esperado para el año 2050. Entonces, en el 2050 lo que vamos a encontrarnos es que países como Tailandia, China, vean a China, o sea, China tiene un crecimiento brutal, que ya lo estamos viendo. India, vean, países con muchas personas, Bangladesh, en fin, van a tener crecimientos económicos importantes. Eso seguramente va a ayudar a que tengamos unos mejores sistemas de salud. Pero, ojo, faltan 26 años, poco para que lo veamos. Y para terminar, bueno, pues algo que no podemos dejar de lado es el cambio climático. El cambio climático, que aparentemente no tendría que estar asociado a un reto médico, lo va a estar. El cambio climático va a traer como consecuencia el que nuestra forma de vida sea diferente, y esa forma de vida va a traer como consecuencia, valga la redundancia, que nosotros tengamos que enfrentarnos de manera diferente a las cosas. Hoy por hoy ya lo vemos todos los días, el calor brutal, zonas de lluvia donde no lo había, el deshielamiento de los polos, en fin, muchos cambios que van a hacer que las formas de manifestar las enfermedades y la aparición de nuevas maneras de enfermarse esté con nosotros. Les agradezco mucho la atención, espero que todo lo que he hablado les haya gustado y estoy aquí para los comentarios que ustedes deseen. Muchas gracias, José Luis. Si nos haces favor de dejar de compartir la pantalla para que nos veamos sin compartir la pantalla. Y Sí, en este momento lo hago. sí, gracias. Y definitivamente que pues todo lo que has dicho no nos deja no más que a la reflexión, porque, pero no apagues eso es, ahí está. A la reflexión, porque nosotros como pediatras, muchos de los que estamos aquí, pues estamos viendo los grandes cambios que se están dando en tan poco tiempo. Y creo que la medicina, tú dijiste algo que es fundamental. Estamos todavía en una fase de medicina de tratamiento, de medicina de atención, y para nada hacemos la promoción de la salud, para nada hacemos prevención o muy poco, casi se lo dejamos básicamente a las inmunizaciones, a las vacunas, y ya no digamos de la rehabilitación, todavía peor. Y son cosas que no se van a resolver en los hospitales, porque desde hace 80 años, con la medicina institucionalizada que se creó en México, las políticas de salud le han apostado a la medicina hospitalaria, olvidándose de estos factores que se hacen en la medicina de primer contacto, tanto en la promoción de la salud, en la prevención y en la rehabilitación, sobre todo en padecimientos crónicos y su control. Entonces, el gran reto es, si yo, por ejemplo, ahorita estuviera estudiando medicina y me dijeran, oye, ¿qué especialidad debo de buscar? Pues yo creo que escogería geriatría. Porque el paciente geriátrico es un paciente solvente, generalmente, ya muy poco o poco tengo que vigilarlo durante mucho tiempo, es capaz de pagar, etcétera, una serie de cosas. Y tal parece que la pediatría se va quedando en desuso o con menos demanda, no solo porque no haya menos niños, sino que parece ser que ahora todo es más complejo. Y me voy a explicar. La infancia que vivimos muchos de nosotros ya no la van a vivir nuestros nietos, ni la vivieron nuestros hijos. Los cambios que se han venido tan rápidos traen como consecuencia una forma de vivir que está relacionada con el medio ambiente y las actividades que tenemos. Entonces, creo que de ahí derivan muchas de las cosas que ahora rimbombantemente se le llaman epigenética, ¿no? Y aquellas que abren genes o que cierran genes y que se manifiestan unos y que otros no. Y ahorita estamos viendo padecimientos tan terriblemente raros
que se consideraban en el adulto como el asma presentado en la edad adulta y la Sí. deficiencia de alfa-1 antitripsina, que uno decía, bueno, pero ¿cómo es posible toda una vida y apenas se están dando cuenta de eso? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, ¿cómo consideras tú el panorama con unas políticas de salud con tan poca inversión, mal administradas, ¿no? Y con una población, pues, enferma, porque la población de México, pues, somos obesos, hipertensos, hay un índice de delincuencia, criminalidad, y si no lo contemplamos como una enfermedad también, porque es una enfermedad social, estamos naturalizando sitios de guerra, masacres, violaciones, en fin, una serie de cosas que tienen una causa en la salud mental, en la salud física. No sé, ¿cómo ves tú ese panorama? Pues mira, la verdad es que más que ver yo el panorama, esto que nos está tocando vivir ya es algo que parece increíble, pero que ya alguien había en el pasado predicho, ¿sí? Que es lo más grave, ¿no? Y entonces, muchas de estos elementos catastróficos que tú estás mencionando, evidentemente traen aparejado una realidad aterrorizante. Creo que habrá que dar un golpe de timón muy fuerte en el cual no solo los médicos, sino la comunidad en general tendrá que empezar a vislumbrar una manera diferente de hacer las cosas. Un gasto en salud limitado, con enfermos incrementándose, con poco acceso, con una esperanza de vida mayor, con enfermedades cada vez más raras, con tratamientos cada vez más caros, pues trae aparejado que el principio económico es que nada más hay un pastel y el pastel lo puedes dividir en las partes que quieras, pero el tamaño del pastel es el mismo, ¿no? Entonces, este principio habla de que si le metemos a la salud, pues le vamos a quitar a otro tipo de desarrollo, eso es claro. Pero si no le metemos a la salud, el problema va a ser que lo demás tampoco se va a poder hacer. Vamos a ser una comunidad enferma. Y Y entonces, fíjate que, perdón, y fíjate que me gustaría recalcar que el gasto en salud debe de incrementarse, el gasto económico, pero también el gasto en la formación humana. O sea, tal parece que ahora estamos formando médicos para hacer una especialidad, más no para ser un médico general de atención primaria. Ahí tenemos un grave problema muy fuerte. Te mandan felicitaciones el doctor Reinaldo Michel, académico de la Ciudad de gracias. México, te felicita y dice que hay un gran déficit de promoción y educación para la salud, totalmente de acuerdo. Sin duda. Pasamos de la terapia génica a la edición génica. Uh-huh. Excelente charla. La doctora Freud Guerrero dice excelente ponencia. Gracias. El doctor Nelson Faría desde Maracaibo, Venezuela, dice, la medicina preventiva es tan cuesta arriba que una medida preventiva tan elemental como el uso del cinturón de seguridad es ignorado y hasta burlado, y en países donde puede utilizarse más, como los Estados Unidos, se cumple con todo por evitar las medidas punitivas aplicadas en caso de no utilizarse. Y otra importante medida preventiva es como la inmunización consigue movimientos adversos, como son los grupos antivacunas apoyados por personalidades y organizaciones reconocidas. Ahí me voy a detener un poco porque ahora ya todo el mundo opina. Estamos en la era de las comunicaciones. Es tan fácil hacer un video, es tan fácil hacer un TikTok, es tan fácil subir un video a YouTube, o la gente popular, artistas, deportistas, se ponen a hablar de temas de los cuales la gente les cree y no son expertos. Su visión es bastante limitada y peligrosa. Eh, la doctora Araceli Silva de la Ciudad de México dice, buenas noches a todos, muchas gracias, doctor Salgado. Habló de aspectos muy importantes que exponen un panorama amplio en salud. Por un lado, es preocupante la situación de nuestro país y a la vez incentiva a continuar con nuestro esfuerzo, poniendo nuestro granito de arena y alzando la voz para promover mejoras. Me, Estamos me- de acuerdo, yo creo me que da todo. mucho gusto, perdón, me da mucho gusto que
que lo veamos de la misma forma. O sea, créeme que el hablar de esto no es tanto porque no se sepa. O sea, yo creo que todo esto que yo mencioné, bueno, a mí me tocó hoy decirlo, pero creo que todos los que estamos en esta comunicación tenemos conciencia de este tipo de cosas. Lo importante aquí, creo yo, es que esa conciencia no se quede a nivel de, nice to know, ¿no? Qué bueno que lo sepamos, sino cómo podemos hacerlo. Y déjenme decirle que hay una serie de esfuerzos muy específicos en cuanto a áreas que de repente ni nos imaginamos. Por ejemplo, la AMOM, que es la Sociedad de Medicina de Metabolismo Óseo y Mineral, ellos están en una campaña para adicionar vitamina D a los alimentos desde los niños, me explico. Y entonces la intención es, eso es una acción específica. Y hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Es obvio que nosotros cuando nos toque tomar una decisión de qué diablos queremos hacer con las cosas, por favor, tomémosla con conciencia, con esa conciencia que todos tenemos. ¿Sí? La medicina preventiva, de verdad, todo el mundo la hacemos, pero a veces se nos olvida, ¿no? A ¿Sí? veces, y tan es así, y perdón que lo diga, y para ya no seguir perdiendo más el tiempo, es todas las guías de tratamiento, al menos en adultos, y yo no dudo que en niños sean muy similares, hablan de cambios en el estilo de vida. ¿Sí? Y no Sí, significa, el niño tiene síndrome del carpo por jugar el videojuego. ¿Sí? Eso es terribilísimo. Y increíble. además, 20 kilos de sobrepeso. Sí. Entonces, por eso es que es muy importante tener esta conciencia. Y por eso el ánimo de esta plática es, pues, poner mi granito de arena para fomentar esta conciencia, ¿no? Definitivamente, y creo que algunas cosas se están haciendo bien porque han sido descubiertas incluso por casualidad. Ahorita me hiciste con lo de la vitamina D, que llevamos diciendo de eso más de 2 años, porque vimos que pacientes COVID todos tenían deficiencia, los graves, todos tenían deficiencia de vitamina D. Y los niños, no se diga, después de estar encerrados más de 2 años, pues ni siquiera les daba el sol. Pero además, los niños actualmente no comen vegetales, no comen verdura. Comen cosas que les recomiendan en la televisión y que consideran mejores que las naturales. Entonces, hay una serie de problemática que pienso se podría atacar con educación, pero te decía que me hiciste recordar el zinc. Yo creo que hasta hace unos 20 o 25 años nadie le prestaba atención al zinc. Y actualmente vemos, y por casualidad, que en los pacientes COVID, investigando, ¿qué relación tan importante tiene para la regulación de la respiración y la fisiología respiratoria, entre otras cosas, la deficiencia o la falta de zinc y su expresión? Y digo esto porque la mayor parte de los alimentos que contienen cantidades importantes de zinc son los que no consumimos, ¿no? Y son hábitos, son Y si hábitos. no los consumimos, pues tenemos que tener una vía para estarle administrando a nuestro organismo esa necesidad. Y así como eso, pues nos demuestra que nuestra vida ha cambiado, y decía ya de los cambios generacionales, que la infancia que yo viví, pues ya no la vivieron mis hijos ni mis nietos, ni siquiera se la pueden imaginar, que tomábamos agua de la llave, que jugábamos con La lodo. verdad no veo al resto de nuestros participantes, Es que pero no, es asumo que que no, no, permíteme, pero asumo que todos son bien jóvenes. Yo no creo que lo te dudo. equivocas. Y si no son jóvenes, saben perfecto de lo que estamos hablando. Claro que sí, claro que sí. Siguen las opiniones también acá en YouTube. El doctor Reinaldo Michel es un médico académico militar, jubilado, que trabajó en Hospital Central Militar con un grado. La doctora Araceli Silva es una amiga mía de más de 50 años, es médico Puro y jovenazo. puro jovenazo. El doctor Roberto Rodríguez es académico, vive en Minatitlán, es prácticamente de mi edad, así es de que no hay tapones. Y claro que hay otros jóvenes. El doctor Nelson Paría es un médico ya maduro en la ciudad de Maracaibo. En fin,
pero creo que ahora estamos pasando a la fase de pacientes tuyos, José Luis, ya los que somos diabéticos o hipertensos o que tienen ahí alguna comorbilidad o enfermedad crónica. Yo quisiera, ya nos pasamos del tiempo, pero está muy bueno esto porque invita a la reflexión. José Luis Salgado dice, un placer estar con ustedes. Ese soy yo. Este eres tú, perdón, es que estoy aquí. Además, A, lo escribí mal, placer, con ese C, para que sea a buen mí me placer. gustaría, pues no sé si tú tengas una propuesta o un mensaje a manera de epílogo para cerrar la transmisión, que te gustaría que la gente que estuvo aquí presente y la gente que va a ver el video en nuestro canal de YouTube, pues le dejes con ese mensaje final. El doctor Wilfrido dice, buenas noches, antes que nada, felicito al ponente por su exposición, muy interesante. La situación en nuestro país es un aspecto de salud que en cuanto a la formación de médicos actualmente va encaminada hacia la especialización y subespecialización de la medicina por intereses políticos principalmente, y se ha abandonado la formación de promoción de la salud y cuidado. Fíjate que hemos dejado a un lado algo que me parece fundamental. Y fundamental porque es la base de la medicina científica. Y la medicina científica, la que se puede demostrar, pues es la medicina de investigación. Entonces, si no hacemos investigación en México, pues no tenemos verdaderamente medicina científica. Claro. La medicina, porque seguimos siendo de alguna manera esclavos de la información que se genera en otros países, sobre todo de primer mundo o desarrollados, y creemos que lo que ellos encontraron o investigaron en su población se va a replicar o es aplicable en la población mexicana. Cada vez que me dicen, oiga, tenemos un estudio que hicimos en Inglaterra, y le digo, pero no tenemos la misma temperatura, es más, no comemos igual, ni siquiera hablamos el mismo idioma, ¿por qué tiene que ser igual? Y me da mucho coraje porque lo ideal sería que yo tuviera mi propia información creada en mi población y poderla demostrar con un argumento científico que sea demostrable matemáticamente. Entonces, yo creo que tenemos que formar generaciones de nuevos médicos que les importen los reportes, las encuestas, las estadísticas. Ahora es tan fácil hacer eso con paqueterías de computadora. Antiguamente era tan complejo y muy difícil, para mí al menos, pero ahora es tan fácil hacer un gráfico y toda esta serie de cosas, pero tenemos que generar de nuestra experiencia. Por ejemplo, a mí me encantaría saber de esta pandemia del COVID, de los niños que se quedaron huérfanos. ¿Qué fue de ellos? ¿Cuántos se enfermaron? Por ejemplo, en México no se han vacunado niños menores de 5 años. Y Sí, de es los que se terrible. vacunaron de 5 a 12, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, no sabemos absolutamente nada. Entonces, no hacemos investigación. Y Creo que, creemos siempre que lo que nos dan de información de otros países, pues es lo que debemos o podemos aplicar. claro. Creo que ahora se ha incentivado un poco más eso, precisamente derivado de la cierta facilidad con la que se pueden hacer ciertas cosas, valga la redundancia. El contexto de la investigación local se promovió incluso a través de COFEPRIS, porque en ese momento se tenía que tener estudios locales para poder entrar en el catálogo de medicamentos, por ejemplo. Los residentes, sí estoy de acuerdo, se tiende más a la residencia, pero es que también hay una situación importante en desconocimiento de las personas. Lo que en un momento antes fue, oiga, ¿qué es un internista? Ahora de repente es, oiga, que el médico general es menos médico que los otros médicos. Entonces hay una serie de cosas aparejadas ahí de muy mala percepción de las personas. Sin duda creo que la educación es importantísima para el paciente, para el equipo de salud, para el médico mismo, para las autoridades, ¿no? Entonces, sí estamos dando pasos poquitos, pequeñitos, pero poco a poco se dan pasos, ¿no? Por lo menos empezamos a tener más voz.
el hecho de estar en este tipo de foros habla mucho de esto, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de estar en cuestiones de diferente índole y lo que veo es que todo el mundo tiene una opinión que dar, una opinión que puede tal vez no ser la más calificada, pero que sí es importante tomar en consideración. Entonces, yo creo que poco a poco vamos a mejorar las cosas. Poco a poco vamos. Por ahí dicen, y no quiero que sea un eslogan público, pero somos más los buenos. Sí, Somos claro. más los que estamos tratando de pensar las cosas de manera positiva, de echar para arriba este país. Y seguramente tarde o temprano lo vamos a lograr, independientemente de quién esté en el poder o cuál sea su ideología. Todo implica en que nosotros de verdad sigamos haciendo lo que estamos haciendo. Y que cada quien, como ya mencionó alguien en el chat, su granito de arena. Y bueno, digo, yo como corolario, que es lo que me has pedido, creo que yo hablé de 13 retos que son completamente tangibles, pero sin duda no son los únicos. La única manera de enfrentar un reto es precisamente así, plantándole cara, poniéndose al frente y decir, venga, vamos a hacerlo. Y a lo mejor no es de manera multitudinaria, pero sí cada vez que tú estás con tu gente, con tus pacientes en tu hospital, pues hay que buscar la excelencia, porque eso nos va a ayudar mucho. Creo que el conocer lo que está pasando, aunque no sea a profundidad, e interesarse, eso va a hacer cambios. Y eso es lo que estamos buscando y creo que es el objetivo de la fraternidad y de los Médicos Unidos por México. Lo has dicho perfectamente bien, José Luis. Quiero agradecerte a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, tu participación, tu concientización, tu plática tan panorámica de algo tan complejo que nos hace reflexionar a todo y nos deja esperanzados que tenemos que ser mejores, que si estamos satisfechos de lo que hemos hecho, todavía tenemos que hacer un poquito más. Y quiero agradecer también la presencia de los que se conectaron en vivo, tanto en la plataforma de Zoom como en YouTube y en Facebook. Y este video en unos minutos más estará en nuestro canal de YouTube. Por lo pronto, muchas gracias a todos, buenas noches y hasta pronto. Buenas noches a Buenas todos, muchas noches. gracias por escuchar. Buenas noches.